Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy tenemos como invitados a Teresa Consuelo Cardona y a Gildardo Silva Molina. Ellos dos son candidatos al Congreso de la República por el Pacto Histórico en representación del movimiento Unión Patriótica. Vamos a dialogar con ellos acerca de la coyuntura electoral, pero antes de eso quiero hacerles entrega de dos de mis últimos libros. El primero es José María Melo, el rebelde general de los artesanos, que es un libro que apenas lo veo me acuerdo mucho de Gustavo Petro, porque es que es el único candidato o uno de los poquísimos candidatos de la actual coyuntura electoral que sabe de historia de Colombia y que reivindica el nombre de este señor, José María Melo, que fue un líder de los artesanos en el siglo XIX, que estuvo en el poder, ha sido el único presidente de la República que pudiéramos decir de origen popular, que representó a las clases subalternas y que duró muy poco, porque las oligarquías se armaron sus milicias, las milicias de los partidos tradicionales siempre han existido y fueron por él y lo derrocaron 8 meses después. En 1854 estuvo en el gobierno entre abril y diciembre de 1854. Aquí hay un extenso ensayo que escribí sobre él, sobre su historia, reivindicando su historia, y al lado hay otros ensayos históricos. Entonces, Teresa Consuelo, muchas gracias. Ese es un presente que les tengo. Regalado. Y también a Gildardo. El otro libro es la historia que escribimos recientemente publicada, con toda la trayectoria de 60 años de lucha y resistencia del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, que no solamente es la historia de ellos, sino también la historia social y política de Yumbo, que es de suma importancia, de gran trascendencia para la región y para todo el país, y de igual manera es la historia política y social del Valle del Cauca y de Colombia. Son 500 páginas en las que habla la clase obrera, hablan los trabajadores, ¿no? Más de 30 fuentes testimoniales vivas con la historia, no solamente del sindicato, que es uno de los sindicatos más importantes de este país, sino de la historia que han protagonizado los trabajadores, la gente del pueblo en Yumbo, uno de los municipios más combativos en el aspecto social en nuestro país. Entonces también quiero hacerles entrega la historia de un sindicato del pueblo, intramunicipio de Yumbo, 60 años de lucha y resistencia. Muchas gracias. Para que ustedes, pues después de todos estos avatares y todas estas intensas jornadas en la lucha electoral, pues saquen un tiempito y los lean. No les regalo este, que es también otro de mis trabajos de investigación histórica, porque ya se agotó y este es el que me queda. Es la historia de la revista alternativa en un proceso de investigación de la historia de la prensa alternativa y de oposición. Pero quedan algunos ejemplares en Bogotá. Aprovecho para hacer la cuña en la librería Lerner de Bogotá. Bien, dicho esto, esta cuña, con el permiso de ustedes, el primer asunto que tengo para hablar con ustedes es lo relacionado con el Congreso de la República. Hay gente que cree, y uno ve candidatos absolutamente desinformados, para no decir que son ignorantes, y que llegan allí es por el oportunismo de creer que van a irse a ganar mamey, como efectivamente lo hacen muchos, 36 millones de pesos, a eso subió el salario de los congresistas, va a subir en este año. Pero creen que van a llegar allá a gobernar. No, ese es un órgano que va a legislar. Tiene dos funciones fundamentales el Congreso de la República: legislar, es decir, proponer, discutir, aprobar o negar leyes, ¿no? Y en segundo lugar, ejercer control político. Y el principal control político que yo visualizo en el campo alternativo, y sobre lo que les quiero preguntar a ustedes, es el que se debe ejercer en relación con los crímenes cometidos por el régimen de Iván Duque contra el pueblo colombiano, al que reprimió de manera brutal y al que le violó los derechos humanos, causando esa represión del Estado. 48 personas asesinadas en nuestra capital del Valle del Cauca, en Cali, la mayoría de ellas jóvenes. 18 municipios
del departamento y 80 o más de 80 en todo el país, además de miles de heridos, desaparecidos, torturados, violentados. Es decir, una violación espantosa de los derechos humanos de nuestra población. Ustedes, Teresa Consuelo y Gildardo, van a proponer el juicio al presidente de la República, Iván Duque, cuando ustedes lleguen, ya será expresidente, cuando ustedes lleguen al Congreso de la República, ¿qué van a hacer en el Congreso para que no haya impunidad? Que es lo que a muchos nos está preocupando, que va a haber impunidad con esa cantidad de crímenes. Aquí las entidades internacionales miran hacia otros lugares, ¿no? Incluso hemos visto de manera cínica al señor Duque pavoneándose por el Parlamento Europeo diciendo que aquí se respetan los derechos humanos, etcétera. Mintiéndole al pueblo colombiano. ¿Qué harán ustedes en el Congreso para reivindicar la memoria de esos jóvenes asesinados y para que las madres, los padres, los familiares de todos esos jóvenes, de todos esos colombianos también sean reivindicados? Teresa. Bueno, yo quiero saludar a toda la audiencia que está acompañándonos en esta entrevista y decirles varias cosas. La primera, Luis Alfonso Mena, es que efectivamente Colombia es el país de la impunidad. En Colombia los casos de impunidad son tan enormes, tan grandes en términos de cantidad como en términos de calidad. Aquí la impunidad rampea por todos los rincones y eso tiene que ver con que el sistema legislativo que aplica tiene demasiadas grietas, unas grietas enormes por las que puede pasar la impunidad tranquilamente, porque las leyes aquí, como bien lo expresaban nuestros antecesores, nuestros ancestros, las leyes son para los de Ruana. Claro que sí, es necesario que se abra un ciclo de investigación, que se abra una investigación de control político sobre las acciones que se desarrollaron en contra de la población. Y es que esto no es nuevo. Cuando mataron a Gaitán, cuando se produjo la muerte de Gaitán, eso quedó en la total impunidad. Realmente nadie pagó por lo que pasó en ese momento y fue una cosa espantosa que pasó en todos los rincones de Colombia porque el bogotazo fue el colombianazo. Eso se extendió a todos los rincones de Colombia. Yo creo que sí es muy urgente y muy importante que nosotros nos fijemos dentro de la agenda legislativa el repaso por lo que pasó recientemente, pero también por lo que ha venido sucediendo y que en esa relación causa y efecto ha producido la impunidad más grande posiblemente del planeta, la tenemos aquí. Entonces yo creo que es urgente y necesario que nosotros hagamos esa revisión y que se incluya en la agenda legislativa. Una agenda legislativa que ya ha sido pensada y discutida con algunas de las personas que están tanto en la parte alta de la lista como a lo largo de todas las personas que integran la lista del Pacto Histórico. Muy bien, ya hablaremos de la composición de la lista y por qué llegaron ustedes al Pacto Histórico, pero me interesa comenzar con esto que para mí es fundamental. O sea, yo estoy en este momento también trabajando en un nuevo libro que es Memorias de la Barbarie, en el que voy a incluir más de 80 testimonios de padres, de madres, de los jóvenes asesinados y también de muchísima gente con la que hablamos en 10 municipios del Valle, de Risaralda, del Cauca y del Tolima, con las personas reprimidas por el gobierno de Iván Duque. Gildardo, ¿cuál es tu posición en relación con la posibilidad de un juicio político a Iván Duque en el Congreso de la República? Bueno, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Digamos que uno de los temas en el que está involucrado el pacto histórico es el pacto por la paz, el pacto por la dignidad, el pacto por los derechos humanos, el pacto por la modernización del Estado y sus instituciones. Entonces, para ponerle orden a esta cosa de la impunidad, tenemos que empezar por introducir reformas sustanciales al sistema judicial colombiano, reformas sustanciales al sistema de la justicia para ponerle punto final al sistema o a la comisión de acusaciones del Congreso de la República, tanto de Senado y de Cámara, que ha sido una traba para que en Colombia los presidentes que han pasado por la Casa de Nariño sean juzgados y sean procesados por sus responsabilidades criminales y omisivas frente a
a lo que ha ido pasando en el país, no solamente con los crímenes de la última parte del año pasado, sino con los crímenes que han ocurrido a lo largo de muchas décadas. Entonces necesitamos modernizar el sistema de la justicia, pero sobre todo necesitamos cambiar la mentalidad a los funcionarios que están al frente de la justicia para que cumplan con el mandato legal de hacer justicia. No necesitamos tanto nuevas leyes, tanto muchas reformas, sino que el sistema judicial que hoy existe pueda operar con unos funcionarios transparentes, unos funcionarios sintonizados en la línea de la defensa de los derechos humanos, sintonizados en la línea de la dignidad, sintonizados en la línea de que se respete la ley, que se proteja la integridad de las personas, que se respete el derecho a opinar, que se respete el derecho a la protesta, que se respete el derecho a la movilización. Funcionarios que respeten la democracia, que respeten la paz, que respeten la vida. Necesitamos ese tipo de funcionarios para que la ley funcione, porque igual podemos hacer todas las reformas que queramos, pero si no tenemos funcionarios en sintonía con la dignidad de las personas, pues esto va a seguir ocurriendo. Estamos comprometidos absolutamente con la bancada del Pacto Histórico y con los aliados que llegan a fortalecer la bancada del Pacto Histórico a modernizar la vida institucional del país para que los derechos humanos y el castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra la población realmente sean finalmente castigados, Luis Alfonso. Pero en el caso concreto de la represión ordenada por Duque obedeciéndole a Uribe, ¿es posible un juicio político? Los congresistas del Pacto Histórico, en el caso de ustedes, que estuvieron, nosotros los vimos a ustedes, acompañando al pueblo. Ustedes, es mi pregunta, ¿no? ¿Ustedes liderarían un juicio político? Porque es que, de verdad, a mí me aterra la impunidad. Como les decía al principio, a otros países y a otros gobiernos los tienen bloqueados, los tienen sometidos a unas presiones infames, ¿no? A los que les endilgan situaciones infinitamente menores que las de acá. En cambio aquí no pasa nada y hemos escuchado muy pocas posiciones en relación con lo que debe ocurrir después de que el señor Duque salga del gobierno. Si no hay un juicio en nuestro país, pues la sociedad tendrá que recurrir a la Corte Penal Internacional, pero ya vemos que incluso en ese organismo hay impunidad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo asumo la responsabilidad que me compete para que ese juicio se haga. Sin embargo, no basta con que una sola persona asuma esa responsabilidad, es una responsabilidad colectiva que se basa en una sola cosa, memoria. Porque también nos pasa a los que hemos trabajado en este tema de los derechos humanos y en la reconstrucción de los tejidos rotos por la violencia y la vulneración de los derechos humanos, nos pasa con frecuencia, y tú lo sabes, cuando uno trabaja en comunidades, que las comunidades prefieren dejar eso así y decir, no, que no importa, eso ya pasó y pasemos la página. Ese cuentico de pasemos la página es supremamente dañino, terrible para la sociedad, porque no se trata de que pasemos la página, sino que cada vez que pasamos la página queda arrancada. Y como no hacemos esa reconstrucción del libro completo, no somos capaces de entender las relaciones causa y efecto que se producen en estas formas de represión. Entonces lo que nosotros tenemos es una cosa que ha ido aumentando sin que nadie se oponga realmente a la violación de los derechos humanos, sino unos grupos que han estado proscritos o grupos que han estado rechazados y grupos que son minoritarios. Y como son grupos minoritarios, no se ha podido alcanzar esa relación mayoritaria para poder tomar las decisiones que se toman. Este es un momento histórico, este es un momento en que la sociedad puede cambiar la relación de las cosas. Puede hacer que nosotros seamos mayoría y siendo mayoría en el Congreso poder asumir estos compromisos que nosotros individualmente tenemos, pero que no podemos hacer como ejercicio a menos que lleguemos a las instancias que nos corresponden.
Entonces, este no es un trabajo solo de las personas que estamos aspirando al Congreso de la República. Esta es una responsabilidad compartida con toda la sociedad. La sociedad debe llevar al Congreso de la República los mejores hombres y mujeres capaces de asumir la responsabilidad de irse a un juicio público y político sobre lo que aquí pasó en Colombia. No se trata de echarle tierra, no se trata tampoco de hurgar en la herida con sal y limón y hurgar en el odio. Yo creo que aquí, al contrario, lo que nos hace odiarnos es justamente esa impunidad tan grande que hemos vivido en toda la historia de nuestro país. Entonces, es muy importante que la sociedad en su conjunto sea la que lleve al Congreso de la República hombres y mujeres que sean capaces de revolcar en la memoria y encontrar la dignidad de nuestros muertos y reivindicar esa dignidad y esa existencia. Y en esa tarea, pues va a ser muy importante la participación de la bancada del Pacto Histórico, que se espera sea muy grande. Para estas elecciones habrá 108 senadores de la República y 188 representantes a la Cámara. Es decir, estamos hablando de un congreso gigantesco, un congreso de 296 personas. Imaginen ustedes, casi 300 personas a 36 millones de pesos mensuales, más la millonada que se le entrega a cada congresista para que tenga su unidad legislativa, que le hace los proyectos de ley, etcétera, a los que presentan proyectos de ley. De modo que el pueblo está pendiente de que su bancada alternativa, de que la bancada que hoy es oposición, pero que en el próximo Congreso, que seguramente será, de acuerdo con todos los estimativos, será Gustavo Petro, ya será bancada de gobierno, pues represente realmente al pueblo, y hay unas enormes expectativas en relación con eso. Para que haya mayoría en el Congreso se necesitarían 55 senadores y 95 representantes a la Cámara. Muy difícil. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? Teresa Consuelo y Gildardo. Empecemos por Gildardo. Yo creo que estamos andando por buen camino. Yo en un comienzo he sido un poco escéptico sobre esas posibilidades, esa tarea que está planteada inicialmente de 55-86, pero la verdad, cuando nos hemos dado a la tarea de recorrer el departamento y de recorrer bastiones que han sido de la derecha y que en la última etapa han sido del uribismo, uno observa el cariño y el afecto con que la gente en los municipios del norte del Valle, por ejemplo, se acercan a aceptar la propuesta del Pacto Histórico. Hoy veo con mucho optimismo y con mucha posibilidad de que finalmente vamos a tener un Congreso mayoritario al servicio de la democracia, al servicio de la paz. Yo creo que el Pacto Histórico está dando zancadas importantes y zancadas gigantes en la perspectiva de construir ese Congreso mayoritario que necesitan los colombianos. Veo en otras orillas, más allá del Pacto Histórico, veo sectores políticos interesados en coadyuvar en la construcción de ese bloque mayoritario. Yo creo y quiero tener la certeza de que efectivamente Colombia, a partir del 20 de julio del próximo año, va a poder instalar un Congreso en el sentido correcto de las manecillas del reloj, apostándole a ese pacto histórico que hoy se está construyendo en todos los ejes y en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo tengo la convicción de que vamos a construir ese sueño que, entre otras cosas, se ha venido trabajando con mucho liderazgo de Gustavo Petro. Gustavo Petro se ha echado encima, se ha echado a hombros la campaña por el Congreso de la República, a diferencia de hace 4 años, cuando prácticamente la lista decente tuvo que navegar y flotar solita. Pero hoy Petro entiende la necesidad de tener un Congreso mayoritario para poder gobernar, y creo que en esa línea estamos trabajando, no solamente los sectores que actuamos en la izquierda dentro del Pacto Histórico, sino que todos los sectores del Pacto Histórico, la socialdemocracia específicamente, que es la parte sustancial y mayoritaria del Pacto Histórico, ha entendido la necesidad de apostarle a ese Congreso mayoritario que necesita el país para avanzar en la idea y en la perspectiva de sacar a Colombia del atolladero de la
arbitrariedad, de la barbarie y de la exclusión social. Bueno, les cuento que Gildardo Silva es un veterano dirigente popular, abogado de la Universidad de Santiago de Cali, ¿no? Santiago. Fue litigante durante mucho tiempo, ha estado vinculado a las luchas sociales durante muchísimos años y es realmente una garantía de lealtad a los intereses populares, a las luchas sociales. Y por eso está ahí, en la lista del Pacto Histórico, que es una lista cerrada, ¿no? ¿Qué significa una lista cerrada? Pues que la gente no tiene, cuando va a sufragar, solamente pide la lista para cámara y pone la X sobre el logosímbolo de Pacto Histórico. Punto. No tiene necesidad de ponerse a buscar números, que no me acordé el número, que cuál es el que me recomendaron, que cuál es el que yo quiero que llegue, cuál es el número, porque ahí no aparece foto ni nada de las que son la otra clase de lista, que es la preferente. No, el Pacto Histórico cerró sus listas con cremallera porque va un hombre, una mujer, un hombre, una mujer para cumplir con la ley y también para darle oportunidad a las mujeres. Por eso también está en la lista, pero del Senado. Gildardo va para la Cámara por el Valle del Cauca. Son 13 candidatos porque son 13 los representantes a que tiene derecho el Valle del Cauca. Y Teresa Consuelo va en la lista al Senado del Pacto Histórico, 50, ¿no? Sí, 52. 52, pero no importa, porque la hemos visto a ella absolutamente comprometida, salga o no salga, alcancen los 52 o no, comprometida con que la mayor cantidad de gente del Pacto Histórico en la lista al Senado, que es lista cerrada y cremallera, llegue al Congreso de la República. Se necesitan 55 senadores, no solamente del pacto, sino también de las fuerzas de oposición, porque para el Senado pues habrá otras fuerzas y en la Cámara 95 para hacer mayoría. Bien, Teresa Consuelo es comunicadora social de la Universidad del Valle. Ella escribe, está dedicada también a la literatura, ha hecho mucho tiempo periodismo, es investigadora social, la hemos visto muy activa en las redes y muy comprometida también no solamente con esta lista del Pacto Histórico, sino que también la vimos muy comprometida con las luchas del pueblo colombiano en Palmira, su ciudad, donde desarrolla su ejercicio político, muy comprometida con todo ese trabajo, con las bases sociales en los barrios populares. Porque la coyuntura actual es la del tránsito de las calles a las urnas. Y la aspiración seguramente será que haya un reflejo de esas luchas populares en las calles, tan brutalmente reprimidas por el gobierno, pero que expresaron un deseo de rebeldía, una posición de rebeldía del pueblo. ¿Habrá ese salto, Teresa Consuelo, ese salto cualitativo de las calles a las urnas? Pero yo soy terriblemente racional, yo no me hago falsas ilusiones, yo no tengo aires fantásticos realmente. Y lo que yo puedo decir desde el conocimiento en las calles, desde lo que yo he percibido en las calles, es que primero, Petro no es una ola, Petro es un tsunami que está llegando a todos los rincones de Colombia con una habilidad y una capacidad para llegar pedagógicamente a la comprensión de todas las personas. Lo otro que yo puedo analizar es que la gente se cansó hasta el límite absoluto. Incluso esas personas que toda la vida dijeron, a mí la política no me interesa, yo no quiero saber de esto, yo no quiero nada, hoy están diciendo, no, esto es responsabilidad de todos, porque los dejamos a ellos que hicieran y miren el desastre que hicieron. Y eso también favorece estas listas. Sin embargo, ¿qué siento yo? Que la gente no ha terminado de entender que no basta con que Petro esté en la presidencia, porque Petro y todo su programa de gobierno es exactamente lo que necesita Colombia, pero no tendrá el desarrollo necesario si no tiene un Congreso amigo, si no tiene personas que desde la misma orilla de pensamiento puedan entender cuál es el propósito de su programa de gobierno y puedan defenderlo desde el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces es vital, es fundamental que las personas entiendan en este momento que no pueden llevar solo a Petro a la presidencia, porque esa soledad le puede hacer mucho daño al país, porque va a terminar creciendo la expectativa y disminuyendo la posibilidad. Así que no, aquí se trata de aumentar la expectativa y aumentar la posibilidad de que esa expectativa sea cierta. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándole un Congreso. Es cierto,
Cada persona, cada voto que llegue a esta enorme canasta del pacto histórico, cada voto es importante. No importa quién lo lleve, no importa cómo los movilicemos, no importa, porque lo que realmente importa es que primero el voto sea un voto de conciencia y segundo, el voto refleje otras representaciones. ¿Quiénes están votando? Están votando mujeres, están votando jóvenes, están votando viejos que ya tenían como la decepción puesta de traje. Están votando los sectores campesinos, están votando los sectores que fueron empleados, trabajadores y que hoy fueron arrojados por el sistema a la nada en la que se quedaron la mayoría de los trabajadores. Esas personas están construyendo un nuevo país solo con votar. Así que esta construcción colectiva tiene que arrojar el país con las representaciones necesarias, en donde nos quepan los ambientalistas, los animalistas, los jóvenes, las mujeres, las comunidades afro, las comunidades indígenas, que nos quepa la mujer campesina, que es todavía una situación mucho más precaria que la situación de las mujeres urbanas, que los transhumantes tengan un lugar en esta tierra. Creo que es muy importante que la gente asuma la responsabilidad, no solo de elegir a un presidente que ya vemos que, salvo que pase una catástrofe tecnológica en la registraduría, ya sabemos que Petro en gran medida pues está recibiendo el amparo, la protección de toda la ciudadanía. Pero eso mismo hay que replicarlo en Cámara y en Senado. Y es muy sencillo hacerlo porque, pues, como hemos explicado, y seguramente ustedes lo harán ahora también en el marco de la pedagogía que se impone, quienes estén con el pacto histórico, pues, pedirán la tarjeta de Senado, la tarjeta de Cámara y simplemente pondrán la X sobre el logo símbolo y también la de la consulta. Aunque también, y allí pues la X sobre Petro o cualquiera de los otros 4 candidatos o precandidatos que están en el marco de la consulta, porque en esta oportunidad hay una especie de primarias en las que hay 3 coaliciones, la de la izquierda y el progresismo, que es la del pacto histórico, la del llamado centro, en la que hay también 5 precandidatos, y en la de la derecha, en la que hay otros 5 precandidatos. Gildardo, de ustedes seguramente ya han hecho, creo que Teresa Consuelo lo soslayaba, ya en un estudio y tendrán ya unos proyectos, unas propuestas para llevar al Congreso de la República. ¿Cuáles son los problemas palpitantes, fundamentales de la población vallecaucana, que ustedes en el caso de los representantes de la Cámara pues tendrán en primer plano para plantear en la Cámara, en el Congreso de la República en la próxima legislatura? Luis Alfonso, digamos que al margen o aparte de los 5 ejes temáticos del pacto histórico nacionales, que tiene que ver el pacto por la dignidad, pacto por la paz, pacto por el trabajo, pacto por la educación, pacto por el medio ambiente, pacto por las energías limpias, pacto por la infancia, pacto por la adolescencia, pacto por la modernización del campo. Además de eso, nosotros desde hace 4 años o más hemos venido trabajando en unas temáticas regionales que las esbozamos en la campaña del 2018 con Petro y las esbozamos en la campaña territorial de 2019. Desde la mirada de la Unión Patriótica en el pacto histórico nosotros hemos dicho: hay que poner en marcha la recuperación del ferrocarril del Pacífico. Ese es un tema que ha estado en todos los planes de desarrollo del departamento y no se implementa. Y no se implementa por la puja del empresariado del transporte. Algunos sostienen de que el ferrocarril del Pacífico no es rentable y en consecuencia obstaculizan su recuperación. Nosotros pensamos de que el ferrocarril del Pacífico es una herramienta de la logística económica del departamento que hay que recuperarla para la economía del suroccidente del país y para el país. Hay que conectar el ferrocarril del Pacífico a la línea férrea nacional. Esa ha sido una apuesta en la que nosotros hemos venido trabajando y que por fortuna siempre ha estado vigente en los planes de desarrollo del departamento. 2, pensamos que el Valle debe avanzar
en la sustitución del monocultivo de la caña de azúcar, que está generando enormes problemas ambientales en el departamento, pero además de otros problemas de la soberanía alimentaria. Los ingenios azucareros, no contentos con usufructuar y apropiarse de las aguas que corren en los ríos, ahora se han apropiado de las aguas fósiles del departamento. Los que saben de esto y son estudiosos dicen que en 100 años el Valle del Cauca no tendrá más aguas subterráneas. Entonces necesitamos, y esas aguas las está absorbiendo más de 200.000 hectáreas de cultivo de caña que hay en el valle, que además ha incidido en que el Valle del Cauca haya dejado de ser la despensa agrícola de Colombia, la despensa agrícola de América, pero además la despensa agrícola del mundo. Nosotros creemos que es necesario avanzar en una alternatividad agrícola en el Valle del Cauca para que vuelva a fluir la empleabilidad, pero además vuelva a fluir que la mesa, los hogares colombianos vuelvan a tener alimentación en sus mesas. 3, creemos de que el Valle del Cauca debe trabajar en que el territorio que hoy hace parte del Pacífico, la zona pluvial más importante del mundo, deba generar polos de desarrollo económico sin afectar el ecosistema del Pacífico. Hay que implementar, como lo ha planteado muchas veces Aida Bella, la pesca artesanal en el Pacífico para que los habitantes del Pacífico tengan la posibilidad de generar economía propia. Pero además decimos de que el Pacífico debe dejar de ser territorio de los procesamientos de alcaloides que hoy han tomado el territorio, produciendo enormes desplazamientos de población de esa zona del país hacia la ciudad de Cali y a otros territorios del país. Creemos que hay que recuperar el Pacífico para los habitantes del Pacífico, creemos que hay que generar desarrollo en el Pacífico sin afectar el ecosistema y el medio ambiente del Pacífico. Y creemos de que estos temas son temas básicos que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, económico, industrial del Valle del Cauca. Y hay otros temas, pero son temas que están concatenados con la problemática nacional del país, Luis Alfonso. Muy importante lo que plantea Gildardo, el primer planteamiento que hizo en relación con la recuperación del ferrocarril del Pacífico, que lo destruyeron los monopolios del caucho y el transporte terrestre, ¿no? El monopolio, por no calificarlo de otra manera. De modo que ese es un imperativo de la época, recuperar el ferrocarril, y está muy en sintonía con el planteamiento estratégico que ha hecho Gustavo Petro en el sentido de desarrollar el ferrocarril en todo el país. ¿Para qué? Para que a través de él se puedan transportar hasta los puertos y desde los puertos todas las mercancías de importación y exportación en nuestro país. Esa sería una gran transformación económica y social que generaría muchísimo empleo. Teresa Consuelo, usted que ha estado también muy vinculada a lo ecológico, a la defensa del medio ambiente, hay también planteamiento en ese sentido, y en relación con las luchas de género también, ¿qué iniciativas tienen usted que es representante de la mujer? Bueno, nosotros hemos evaluado el tema del ciclo del agua. O sea, el agua no es, sí, lo llaman muy románticamente el líquido vital, pero es que no es solo líquido, también cuando se evapora, también cuando pasa dentro de las plantas. Es decir, el ciclo del agua hay que protegerlo integralmente, porque el ciclo del agua está siendo destruido. Y como ya no hay agua, entonces ya no hay nada que cuidar. Es como lo que nos han vendido, como que ya para qué vamos a cuidar un río que ya está acabado. Pero no se cuida el ciclo, que es el que produce el río. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una reforma, por ejemplo, del papel de las CAR que están haciendo en todo el país y la manera como ese ciclo del agua no es comprendido. En el tema de las mujeres, nosotros creemos que esto tiene que superar esa cosa extraña del emprendedurismo y de las formas de darle a la gente para que saque su venta de empanadas, cuando en realidad lo que necesitamos es un reconocimiento de nosotras mismas en el papel político que tenemos como ciudadanas. Entender que las mujeres no son el apéndice de otra persona, sino que tienen una capacidad de empoderamiento propio, tanto en los temas políticos como en las ejecuciones en los territorios.
y que las mujeres no estamos de adorno, no podemos seguir siendo eso que ellos quieren. Entonces, cuando ellos, digamos, esta derecha o ultraderecha pone una candidata, la pone por méritos que no son méritos femeninos, sino por méritos que son a veces méritos genéticos, a veces son otro tipo de méritos, pero que no corresponden a las luchas históricas que han tenido las mujeres durante tanto tiempo y que han sido subsumidas a este sistema y articulación de modo patriarcal que nosotros tenemos. Entonces, creo que es muy importante entender el papel de la mujer en nuestro tiempo y que las mujeres ya no somos mujeres del siglo XV, sino que tenemos que aterrizar duramente en este siglo XXI. Y por otro lado, nosotros tenemos una agenda que ya empezamos con la senadora Aida Bella, y tiene que ver con revisar cuáles son las leyes, cuál es esa forma que vía legislativa ha perjudicado al pueblo. Es decir, hay cantidades de leyes que lo único que hacen es fortalecer las empresas privadas y deteriorar la calidad de vida de las personas comunes y corrientes. Entonces creemos que hacer una revisión legislativa de eso que está pasando, ya vamos a los territorios, les preguntamos, ¿cuál ley cree usted que le hace daño? Y bueno, hay unas leyes favoritas como las que tienen que ver con la salud, por ejemplo, o otras leyes, por ejemplo, las que tienen que ver con las pensiones, o en fin. Pero también hay otras pequeñas causas de la sociedad que deben ser sacadas a flote y que se estrellan contra la realidad de una normativa que impide que la sociedad pueda hacerlo. Y con Fernando Rendón, que es también está en nuestra lista del Pacto Histórico, un candidato al Senado, y que es quien dirige el Festival de Poesía de Medellín, estamos tratando de articular todas las posiciones de los artistas de Colombia para que el trabajo de los artistas y el movimiento artístico no quede bajo la alfombra de estas ayudas en cultura que nos dan y entonces que nos fortalecen cosas que realmente no corresponden al quehacer artístico necesariamente y que por lo contrario evitan que muchos artistas puedan tener una expresión real, unas formas y expresiones que ayuden entonces a fortalecernos como artistas. Creo que esas son unas iniciativas así redondeadas que pueden ayudarnos a construir una nueva Colombia. A Teresa Consuelo la conocimos en la Universidad Santiago de Cali cuando orientaba la oficina de producción de libros, la sección editorial de la universidad, y obviamente pues esta temática del trabajo intelectual y el trabajo cultural, pues es muy importante que ella también lo lidera. Pero hay otra problemática muy grave y en la que el pueblo colombiano está furioso, o con la que el pueblo colombiano está furioso, y es la corrupción. La corrupción se ha constituido en uno de los fenómenos más graves en este país. Y creo que va a ser determinante, van a ser determinantes las circunstancias, las posiciones, los planteamientos y sobre todo el ejemplo que se dé en relación con este fenómeno. Ustedes, pregunto yo, ¿estarían dispuestos a liderar? Ya se ha hecho en el Congreso, pero ha fracasado, porque estas oligarquías pues no quieren perder un ápice de sus privilegios, tampoco en el Congreso. ¿Ustedes estarían dispuestos a reiniciar el debate sobre rebajarse el salario? Desde mi punto de vista, lo planteo con toda claridad, me parece indigno que en un país en el que la inmensa mayoría de la poca gente que tiene trabajo, esa inmensa mayoría se gane a duras penas el mínimo o menos del mínimo. Mientras encontramos unos privilegiados que, entre otras cosas, durante los últimos 2 años la pasaron dizque trabajando desde la casa, pegados de un computador mientras tomaban whisky, la mayoría, no digo todos, pero la inmensa mayoría, y recibiendo sus altísimos salarios. Eso es indigno, eso es un problema de ética pública. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes liderarían también una iniciativa legislativa para rebajarse el salario por lo menos a la mitad? Creo que algún congresista del pacto que actualmente está en el legislativo lo ha planteado, pero esa iniciativa no ha salido a flote. Rebajarse el salario por lo menos a la mitad, y que se reforme la Constitución mediante un acto legislativo para que ese cuento
de tener 4 meses de vacaciones y acabe. Es que la inmensa mayoría de los parlamentos o de los congresos, de los órganos legislativos del mundo funcionan normalmente. Empieza el año y en enero arrancan a trabajar. En Venezuela, que tanto la critican, arrancan el primer día del mes de enero y trabajan todo el año, tienen 15, 20 días de vacaciones. Aquí los congresistas tienen 4 meses, tras de que en el mes, en la semana trabajan de martes a jueves, 3 días, eso es todo. Y de 9 de la mañana o 10 a 5 o 6 de la tarde. Es increíble, es un problema de ética pública. ¿Qué opinan ustedes, Teresa y Gildardo? Breve, muy breve sobre este tema. Una de las preocupaciones del nuevo Congreso es precisamente el tema de cómo recomponer la remuneración de los funcionarios públicos. En Colombia, trabajar con el Estado para muchos se ha convertido en un plan de vida y de enriquecimiento. No solamente los congresistas, sino los ministros, los embajadores. Hay una constelación de funcionarios del Estado, no pocos, que perciben ingresos ostentosos, pero además inmerecidos. Nosotros sí pensamos que este Congreso que se instala el 20 de julio tiene que ser consecuente con el discurso del pacto histórico, ¿sí? De la transparencia, de la equidad, de la dignidad, de la modernización del Estado. Un congresista no puede ganar más de lo que habitualmente se gana en la calle, normalmente. Yo tuve la oportunidad de conocer otros procesos en el mundo entero donde el congresista, cuando va al Congreso, solamente devenga y deriva lo que se ganaba como trabajador en su empresa. Y cuando sale del Congreso vuelve a su empresa a seguir ganando lo mismo. Digamos que no seamos tan rígidos y tan rigurosos, pero la propuesta de reducir sustancialmente el salario de los congresistas, pero no solamente de los congresistas, sino de los altos dignatarios del Estado, es válida. Y nosotros sí debemos apostarle a eso porque es proteger de una parte el erario público, pero también desequilibrar las cargas, porque es que no se justifica que la calidad o el ser funcionario del Estado se convierta hoy en día o se haya convertido en un plan de vida, de enriquecimiento. No se justifica que para ser congresista haya que invertir 4 o 5 mil millones de pesos. No tiene sentido, porque ahí sí tiene razón el compañero Carlos Gaviria. Quien paga para llegar, llega para robar. Entonces, cuando uno financia campañas tan costosas, pues está pensando en recuperar esa financiación. Y eso hay que ponerle pues coto, hay que ponerle punto final. Necesitamos un Congreso moderno, un Congreso avanzado, un Congreso transparente, un Congreso en la línea del ahorro público, entre otras cosas. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? No solamente con discurso y con palabras. Esto se logra, que los colombianos aseguremos la victoria del pacto histórico el 13 de marzo. 2, lo logramos asegurando vigilar esa victoria. Necesitamos más de 100.000 testigos electorales para vigilar esa victoria. 3, pasadas las elecciones y ganado el poder, necesitamos que los colombianos pasemos de la resistencia que hemos tenido durante años, pasemos de la oposición, pasemos a defender el gobierno que hemos elegido, que harto difícil va a ser. Lo que tenemos claro es que quienes van a perder el poder o la gobernanza en estas elecciones no van a descansar en recuperarlo porque se les fue de las manos su plan de vida y de enriquecimiento. Necesitamos trabajar a partir del 13 de marzo y a partir del 20 de julio por defender el gobierno que vamos a elegir, siempre y cuando ese gobierno que vamos a elegir sea consecuente con el programa que se ha adoptado para el pacto histórico. Y necesitamos este trabajo, necesitamos que los colombianos nos coloquemos en la línea de defender este proceso si queremos que la corrupción desaparezca de la vida nacional. Precisamente sobre esto que está planteando Gildardo, seguramente habrá una ofensiva contra el nuevo gobierno alternativo, popular, democrático de Gustavo Petro y contra las bancadas que ojalá sean mayoritarias en el Congreso. En ese sentido, Consuelo Teresa, o Teresa Consuelo, perdón,
yo noto que muy poco se ha tocado un fenómeno que para mí es fundamental, y es qué se prevé, qué se plantea en relación con lo que seguramente hará Estados Unidos. Es más, la palabra imperialismo casi que está proscrita en el lenguaje incluso de la izquierda y el progresismo. Ya nadie habla de imperialismo como si hubiera desaparecido. Y resulta que hay que Estados Unidos quiere desatar, el imperialismo estadounidense quiere desatar una guerra, quiere obligar a una guerra, está haciendo lo mismo que hizo con las mentiras para invadir a Irak, ¿no? Y las mentiras para invadir a Afganistán, y para acabar con lo que había en Libia, y para meterse en Yemen, que es una guerra que se ha ocultado y que se desarrolla en este momento porque hay una connivencia entre Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, y las anacrónicas dictaduras oligárquicas petroleras del Medio Oriente. De modo que Estados Unidos siempre será una amenaza para las actitudes, los comportamientos, las posiciones y las decisiones soberanas de los pueblos. Ya lo estamos viendo con el bloqueo infame contra Cuba, contra Nicaragua y contra Venezuela. ¿Por qué? Porque como estos países optaron por unos procesos políticos soberanos, pues los han bloqueado y han decretado un bloqueo y un cercenamiento criminal contra sus derechos. De modo que, ¿qué planteamientos o cómo ven ustedes lo que puede ocurrir en relación con Estados Unidos? En estos días escuchaba a un congresista republicano de Miami ya diciendo que Gustavo Petro era un terrorista, ¿no? Que era un castrochavista. Bueno, las mismas barbaridades que han vertido en Chile, que han vertido en México, que han vertido en Bolivia, que han vertido en el Perú, y resulta que en todos esos países ese cuento del castrochavismo ha sido derrotado. Pero de todas maneras hay que estar atentos, porque el cerco de Estados Unidos siempre será latente. ¿Cómo ves ese fenómeno, Teresa Consuelo? Bueno, el asunto que uno tiene que tener claro, Luis Alfonso, es que ningún privilegio se defiende diciendo la verdad. O sea, para defender los privilegios es necesario mentir. Y en eso son expertos no solo las oligarquías tradicionales, sino las oligarquías mafiosas que han gobernado en Colombia. Así que defender esos privilegios va a necesitar de mucha ayuda digamos, en el invento generalizado. Y respecto de Estados Unidos, pues es que no cambian las cosas. O sea, ellos defienden el privilegio del imperio y lo defienden mintiendo. ¿Y cómo mienten? Pues diciéndonos a nosotros tercermundistas, diciéndonos a nosotros que estamos en la oquedad, que estamos atrasados, que estamos perdidos, que estamos... Porque claro, cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos y que amenace los privilegios económicos del imperio, pues es una amenaza para unas personas. Sin embargo, nosotros hemos pensado que posiblemente el último país al que haya que probarle que el castrochavismo no existe es a Estados Unidos, y probablemente en el último espacio donde se vaya a acabar el castrochavismo en la imaginación de sus dirigentes sea precisamente en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero nosotros creemos que la capacidad que tiene el argumento político y el argumento social y el argumento económico que está reflejado en el programa de Petro va a hablar por sí mismo, va a ayudar a entender y a derribar toda esta imaginación, todo este imaginario colectivo en el que nos han metido por la vía de las mentiras. Es necesario que los medios alternativos como este hagan su trabajo sin cesar. Y es necesario que la sociedad apoye estas voces alternativas, porque justamente por ahí es que uno puede encontrar la verdad y quitarse de los ojos la venda que le impone los regímenes que provienen de los privilegios que se han otorgado ellos mismos por razón de su herencia, de haber heredado esos poderes, o por razón de haberlos disputado de formas no muy válidas, no muy santas y seguramente obscenas. Y es obsceno también creer que los privilegios deben ser conservados. Y creemos nosotros que es muy importante en este momento de la historia de Colombia que la gente pueda hacer una línea divisoria
entre lo que es un privilegio y lo que es un derecho. Y por eso me devuelvo un poco a la pregunta anterior, por eso nosotros sentimos que un sueldo tan alto es un sueldo privilegiado y que los privilegios conllevan a nuevos privilegios, que cualquier persona que tenga un sueldo de esta magnitud no puede entender el dolor ajeno, no puede entender el sudor del otro, no puede entender el amor del otro y termina metiéndose en una burbuja de cristal que necesariamente le hace mucho daño. Por eso nosotros creemos que por supuesto que es necesario fijar, no solo para los congresistas, sino para muchos, para la totalidad de los funcionarios públicos, un ajuste necesario de los sueldos. Pero también otra cosa, es que el salario mínimo en Colombia es demasiado mínimo. O sea, aquí no se trata solo de bajarle el sueldo a los congresistas, se trata de que también revisemos, porque la lucha no es contra los congresistas que hagan su trabajo y que seguramente ajustaremos esos sueldos. Aquí la lucha es que mucha gente está trabajando por unos salarios de hambre y las formas legislativas han permitido contrataciones que son casi que rayan en el límite del esclavismo. Entonces es necesario que revisemos todo eso integralmente y que ya con una política económica mucho más fuerte, mucho más consolidada, seamos capaces de decirle a ese imperio y a cualquier otro imperio que estamos haciendo lo correcto o que por lo menos estamos haciendo lo que nos dicta nuestra soberanía, nuestra capacidad para decir lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, es el acuerdo que hemos hecho entre las personas que estamos aquí. Y eso es absolutamente importante que la gente entienda, que hay un grito de soberanía en el pacto histórico y que hay un grito de responsabilidad soberana de nuestro territorio en América Latina. Luis Alfonso, déjame decir dos cositas ahí sobre el tema, para decir muy breve. Uno, Colombia debe salir de la OTAN, absolutamente. De inmediato. No tiene ninguna presentación que Colombia haga parte de ese aparato tan nefasto. Dos, Colombia debe salir de todos los aparatos internacionales que afectan la soberanía nacional y afectan el mercado nacional. Colombia debe abandonar el TLC o debe replantear los términos del TLC. Y tres, Colombia debe volver por el bolivarianismo. Es decir, hay que trabajar en la línea de la patria grande que soñó Bolívar, la integración latinoamericana, que fue fortalecida por Hugo Chávez y algunos presidentes latinoamericanos del momento, y ese espacio de integración hay que recuperarlo. Es la mejor manera de enfrentar las políticas imperiales de los Estados Unidos. Y hay un ambiente muy importante en el pacto histórico. Creo que todos los precandidatos son partidarios del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con el hermano pueblo y con el gobierno de Venezuela, independientemente de las posiciones políticas e ideológicas que estos precandidatos tengan en relación con el presidente Nicolás Maduro. Pero la política exterior de Colombia ha sido absolutamente nefasta y criminal contra el pueblo venezolano y contra la integración latinoamericana, como muy bien lo plantea Gildardo. Pero curiosamente escuchábamos en un debate en uno de las cadenas radiales que el señor Sergio Fajardo se mostraba en desacuerdo con el restablecimiento de las relaciones comerciales. ¿Cómo les parece? La mayoría de los candidatos del centro decían que era una necesidad, así pues criticaran al gobierno de Venezuela, pero el señor Fajardo decía que no. Vamos llegando al final y para que ustedes les hagan una rápida pedagogía a quienes nos ven, pues aquí tengo los tarjetones o las tarjetas electorales a Senado y Cámara. Se la dejo a Gildardo para que le explique a la audiencia cómo tienen que votar. Y bueno, y la de la consulta es más fácil, ¿no? Porque ahí sí aparece el rostro de quien se escoja. Pero acá, por favor, Gildardo le explica a la audiencia la manera de sufragar. Votar por el Congreso es muy fácil. Votar para que Colombia cambie es muy fácil. Votar para el Senado simplemente marca pacto. No busque números, no busque figuras, no busque imágenes. Busque el recuadro del pacto histórico y márquelo. No tiene que pensar en más nada. Votar para ganar es muy fácil. Vote Senado por el pacto y marque pacto. Igual ocurre para la Cámara.
Si queremos una Cámara mayoritaria en el Valle del Cauca, una Cámara mayoritaria para la democracia, para la paz, para la decencia, para la transparencia, vote pacto, simplemente. No busque a Gildardo Silva, que no lo va a encontrar. No busque a Tejada, que no lo va a encontrar. Simplemente busque el recuadro del pacto histórico y marque. Una X, ¿no? Una X. Porque si pone 2 lo anula. No se salga del recuadro porque corre el riesgo de que por ahí alguna persona malintencionada nos anule el voto. Marque dentro del recuadro, simplemente marque pacto. Y ya votó por el Congreso, para Senado y Cámara. Y reclame el tarjetón de la consulta. Ese no se lo van a dar. Pero tiene que reclamar el tarjetón de la consulta del pacto histórico porque hay 3 consultas. Ayúdenos, por favor, a ganar. Ayúdenos a que este país cambie y vote bien. Reclame el tarjetón de la consulta, del pacto histórico y marque Petro. Para la Cámara por el Valle, la lista está encabezada por José Alberto Tejada, que fue el periodista que les dio ejemplo a todos estos medios de comunicación entregados, amangualados, ayectos del poder. Y cubrió con pleno compromiso las luchas del pueblo caleño y del pueblo vallecaucano por sus derechos y contra la violencia estatal. Estuvo al frente, allí, visibilizando y mostrando las luchas que daban, incluso arriesgando su propia vida. Él es quien encabeza la lista del pacto histórico a la Cámara. En ella también están otros destacados dirigentes sociales y populares, entre ellos Gildardo Silva. ¿Quiénes más están? Coméntenos, Gildardo, por favor. En la lista de la Cámara está el señor Ferney Lozano de Jumbo, está Alejandro Campo, está Cristóbal Caicedo de Buenaventura, está Alfredo Mondragón del SENA, está Gloria Arizabaleta, es la que sigue en el segundo renglón de Cámara después de Alberto Tejada. Está Bernarda Cuesta de Palmira también. ¿Quién más está en esa lista? Está el profesor Laureano Castellanos de Caicedonia, viejo luchador, dirigente sindical del magisterio. Y bueno, me excusa. ¿Y el jurista? Está Elmer Montaña. Jurista. Elmer Montaña, importante jurista del departamento del Valle y comprometido en estos quehaceres del pacto histórico en esta etapa. De pronto se me escapa alguno, les pido por favor que me excusen, pero es una lista donde no nos interesa. Alina Caicedo. Y está la compañera Alina Caicedo, también de aquí gran de luchadora. Cali, gran luchadora. De Colombia Humana. Es una lista que yo diría todos ellos, con los que se me olvida, Milva Ruiz, de la Comuna 14. Claudia Franco. ¿Ah? Franco. Claudia Franco. Es decir, es una lista. Muy bien. Pero fíjense ustedes para ganar. Fíjense ustedes que es gente nacida de las entrañas populares y de todos los municipios de nuestro departamento. Y en la lista al Senado, Teresa Consuelo, aparte de usted, ¿quién es más? La encabeza Gustavo Bolívar, ¿no? La encabeza Gustavo Bolívar. En el segundo renglón está María José Pizarro. Y ahí hay una enorme diversidad. Están compañeros que ya han estado en el Congreso dando luchas tan grandes como la compañera Ida Bella, que todos la reconocemos por su valentía. A esa mujer le pusieron un rocket en su vehículo en Bogotá y tuvo que asilarse y sin embargo los años 80. Vuelve a dar una batalla enorme por la defensa de los derechos humanos. Isabel Cristina Zuleta. Está Isabel Cristina Zuleta, que es una mujer que ha dado la lucha por la defensa no solo de los territorios alrededor de Hidroituango, sino por la defensa del ciclo del agua en sí mismo y también por la defensa de los derechos humanos de las personas que habitan los territorios que son invadidos y que son despojados vía norma por los grandes empoderados económicos. Pero también están artistas, pero también están pintores, pero también están mujeres de los territorios,
como Elsie de Tumaco, está Carolina Madrid, que es una líder feminista, o líder de mujeres, ella no le gusta que le digan feminista, líder de mujeres en Cundinamarca. La vocera de las madres de Soacha, ¿no? De los desaparecidos. Está la vocera, una de las madres, no es solo que sea vocera del grupo en sí mismo, sino que ella padeció la pérdida de su hija. Pero también está Edwin Palma, que es un sindicalista es un muchacho y sin embargo es un sindicalista de toda la vida de estos territorios de norte de Santander. Exacto, agrupados alrededor del petróleo, de la explotación petrolera. Hay defensores de derechos humanos, hay realmente la diversidad que tiene la lista del Congreso. Hay personas LGBTI, ¿no? Como Nemias. Hay personas que han luchado, que han sido desterradas de nuestros territorios y que han dado la lucha volviendo a los territorios como Jael. Es decir, hay una enorme cantidad de personas con muy diversas representaciones, por lo tanto, nunca antes una lista del Congreso había sido tan diversa, tan comprometida con la diversidad, con las diferentes formas y expresiones de la vida, como la lista que tenemos en este momento al Congreso. Déjeme mencionarle a Piedad Córdoba en esa lista. Por ejemplo. Clara López. Exactamente. Muy bien, y hay muchos otros y líderes y otras lideresas que hacen parte, se acercan a 90 el número de inscritos en la lista del Pacto Histórico, que aspira a obtener una muy alta votación, y de igual manera de otras listas, de otros sectores progresistas y democráticos, con los cuales sumados seguramente se podrá alcanzar una bancada histórica en la vida política de nuestro país. Muchas gracias, Teresa Consuelo, por acompañarnos en Periodismo Libre. Mucha suerte en esta lid política y electoral, y pues que haya los mejores resultados. Muchísimas gracias y agradecerte públicamente. Yo siempre he sentido que el mejor regalo que existe sobre el planeta es un libro, pues por mi vocación librera, por haber dirigido la editorial, pero sobre todo porque conozco la pluma de Luis Alfonso y sé que lo que nos vamos a encontrar en estos libros realmente va a ayudarnos a crecer muchísimo. Y por reconocer además que el periodismo debe hundirse en estos espacios alternativos. La historia de un sindicato, casi siempre están tan mal queridos los sindicatos actualmente, pero creo que reconocer la lucha que se hace a través de los sindicatos, las reivindicaciones que se alcanzan y el sentido de unidad que deben tener los sindicatos, me parece que es absolutamente necesario en los tiempos modernos. Además porque ha sido una lucha histórica, ¿no?, de la clase obrera a lo largo de siglos. Muchas gracias, Gildardo Silva Molina, destacado dirigente, veterano dirigente y hombre leal al pueblo de las luchas sociales y populares, por acompañarnos en Periodismo Libre. No, gracias a Luis Alfonso por el espacio, porque nos permite reiterarle a los oyentes y al Valle del Cauca la invitación para que nos sumemos a esta es la batalla por la vida más grande que en lo personal me está tocando dar. Yo me siento enormemente contento. Así sepa que no voy a ser congresista, pero me siento enormemente contento y comprometido con esta batalla. Yo creo que esta es la batalla por la vida. Si no ganamos esta, no la vamos a ganar en 50 años más. Tenemos que apostarla toda. Toda es toda para que Colombia empiece a partir de este proceso del pacto histórico a cambiar y a enderezar el caminado. Entonces nos vemos el 13 de marzo victoriosos, ganadores y defendiendo en adelante este proceso. Tenemos que avanzar tanto que a los viejos dueños del poder se les olvide cuál es el camino para regresar a la Casa de Nariño. Ya lo ha dicho Gustavo Petro, haremos de Colombia una potencia mundial de la vida. Muchas gracias, queridas amigos, queridas amigas y amigos, por acompañarnos en estas nuevas entrevistas aquí en Periodismo Libre.